Pedro Pablo Juárez. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante en este podcast de Misterios de la Biblia. El título, el tema de este podcast es La ciencia encuentra a Dios. Tenemos también a nuestro lado la presencia de nuestro hermano evangelista. La paz de Cristo, presbítero Pedro Pablo, que Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están visualizando a través de nuestras redes sociales de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor en el Perú. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Vamos nosotros a desarrollar en este momento este podcast interesante. Este tema creemos que es fundamental, ¿no?, para poder alimentar la fe de muchos cristianos, de muchos creyentes que están pues interesados en aprender más, en descubrir más, en poder cavar pozos, como se llama la palabra escudriñar. El significado es cavar pozos, ir más profundo, ir más adentro, más allá, y así de este modo pues adquirir conocimiento, adquirir sabiduría y compartir también con aquellos que todavía son nuevos en la fe. Así es, hermano evangelista Anthony. Oyentes, entonces comparte esta transmisión. Vamos iniciando entonces el día de hoy este tema muy importante de la ciencia encuentra a Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice la Biblia, presta atención con lo que dice la Biblia en Romanos, muy importante. Y también tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Dice, porque las cosas invisibles de Él, estamos hablando de Dios, su eterno poder, su deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tremendo, ¿no? Lo que la Biblia dice, que la divinidad de Dios, ¿no?, la divinidad de Dios, el poder de Dios, se hace claramente visible a través de la creación, de lo que Dios ha creado. Dentro del estudio de la teología existen dos tipos de revelación. La revelación general y la llamada revelación especial. Y la revelación de la existencia de Dios, que Dios nos da de sí mismo a través de la naturaleza, se llama revelación general. Realmente vemos nosotros a través de la creación, hermano evangelista Anthony, cómo podemos nosotros ver pues realmente que Dios existe, ¿no? La propia creación es testigo de la existencia de Dios. Vemos el orden que hay en el universo, claro. La galaxia, los planetas no andan chocándose unos con otros, no. Todos están ordenados por leyes, ¿no? Las leyes de la gravedad, electromagnetismo. Vemos nosotros pues que la Tierra está a una distancia del Sol que hace posible la vida en este planeta, ¿no? Si tan solamente estuviera un poco más cerca o un poco más lejos, sería imposible. Si fuera más lejos, estaríamos congelados completamente. Así es. Y si estuviéramos más cerca, estuviéramos achicharrados, o sea, no hubiera vida. Sería muy caliente. Entonces, la propia palabra de Dios nos dice, ¿no?, que la divinidad y el poder de Dios se hacen visibles delante de nuestros ojos a través de la creación. Así que nadie puede decir Dios no existe si la propia creación es testigo de su existencia. Claro, la creación es la evidencia de la existencia de Dios. De la existencia de Dios. Yo creo que este es un facto bíblico que muestra la realidad, ¿no?, de lo que muchas de las veces las personas prefieren taparse los ojos, prefieren llamarlo, digamos, ponerle otro nombre, ponerle casualidad, y ellos inventan cosas, ¿no?, diciendo que, tratando de que eso que ellos llaman teoría, ¿no?, la gente lo crea más que la propia evidencia, ¿no?, en la misma creación, el hecho cómo se desarrolla una planta, lo perfecto que es, el ADN que tiene, ¿no?, una persona, la mente del ser humano, o sea, todo, en donde quiera que tú puedas pasearte en este mundo, por más que vino el diluvio y prácticamente no quedó tal cual como fue la creación en el principio, pero donde nosotros caminamos, donde nosotros pisamos, todo lo que comemos, todo lo que vemos, las flores, los animales, todo en absoluto dan fe y evidencia de la existencia de un Dios perfecto, de un diseñador perfecto, de un diseñador que no se le escapó nada, no se le escapó absolutamente nada, pensó en todo. Imagínese usted, ¿no? Nosotros como seres humanos, o el ser humano, ha creado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creó la bolsa, ¿no? La bolsa, el sintético. Entonces, esa bolsa demora en desaparecer como 300, 400 años, ¿verdad? O sea, una persona muere. Ahora han aparecido las bolsas biodegradables, que en menos tiempo se desaparecen. Claro. Pero lo normal es que dure 300, 400 años, crean contaminación. Exacto, pero lo que Dios crea, por ejemplo, usted va a comer un plátano y eso se degrada rápidamente. Es más, eso funciona como abono
para la tierra. O sea, Dios pensó en todo. Pero en cambio lo que nosotros hacemos trae contaminación, trae daño colateral, ¿no? O sea, entonces vemos ahí cómo la evidencia está allí, presbítero. Y no hay que buscarle una pata más al gato, ¿no? Sí, Entonces, pues, tiene 4, no tiene 5. Así es. cierto. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, vamos nosotros el día de hoy a través de este podcast un poquito a hablar acerca de la creación, un poquito acerca también de lo que tiene que ver la biología, un poquito de cosmología, para ver acerca de cómo, pues, la ciencia, ¿no? Prácticamente, en vez de negar la existencia de Dios, Lo nos confirma. muestra, nos confirma Exacto. la existencia de un Dios, de un diseñador. Un diseñador Que las perfecto. cosas no son por el azar, como usted acaba de decir hace un momento, Ujú. no es porque apareció, que de un momento surgió, no, eso no es así. Entonces, Como la teoría, ¿no? Del Big Bang, ¿no? del Como Big dicen. Bang, la teoría de la Todo gran salió de una explosión, evolución, de una explosión, de una explosión. y de ahí empezó y todo lo demás. O sea, ellos tienen más fe que nosotros, porque ellos creen en aquello que nunca sucedió y Aquello que la que no misma es, ley de la... que no es posible de ser probado tampoco, Claro, claro, la misma ley de la termodinámica lo dice que todo tiende a deteriorarse, ¿no? deteriorarse. Y lo demás. Inclusive la teoría del Big Bang, o sea, la teoría del Big Bang es una teoría pues que no debería ser llamado teoría, simplemente una suposición, hipótesis, Ajá. porque nadie puede comprobar realmente, ¿no? Como le podríamos decirlo, ¿no? Ese tipo de teoría. Para una teoría puede ser válidamente y científicamente probada, tiene que reproducirse en un laboratorio, según la llamada teoría del experimento, la experimentación científica, ¿no? Claro. Tiene que ser comprobada. Pero no pudo ser, ¿no? No hay ningún testigo, ¿no? Exacto. Pero es importante, la teoría del Big Bang, importante, interesante, vamos a verlo también el día de hoy, y cómo a través de esa teoría pues, podemos también probar la existencia de Dios, ¿no? Pero las personas que no creen en Dios, los ateos, toman esa teoría para negar la existencia de Dios completamente, ¿no? Tal como un físico muy famoso que ya falleció, Stephen Hawking, él dijo en una oportunidad que para la existencia del universo, la creación del universo, no hubo la necesidad de un Dios, él dice, ¿no? Ujú. Porque el universo se creó a sí mismo a través de las leyes de la física, ¿no? Es lo que dijo él en su libro. Ese libro que él escribió se llama El Gran Diseño, ¿no? Entonces ahí habla que no hubo la necesidad de la existencia de un Dios porque el universo se creó solo a sí mismo a través de las leyes de la física. Entonces, eso es lo que dijo él, pero podríamos preguntarle, ya no podemos preguntarle porque falleció. Entonces, si el universo se creó a través de las leyes de la física, ¿quién está detrás de la creación de las leyes de la física? Tuvo que haber alguien que creó esas leyes de la física, ¿no? Porque Claro. no se puede crear algo de la nada, Sí, porque la nada es nada, y Claro. dentro de la nada no existe nada. no hay No nada. existe átomo, no existe materia, no existe nada. La nada por sí misma no puede crear algo, ¿me entiende? Entonces es un absurdo decir que el universo se creó solo por las leyes de la física. Alguien tuvo que poner las leyes de la física, implementar las leyes de la física en el universo, y ese alguien pues es Dios, ¿no? Vamos Claro. a hablar un poquito más acerca de eso, un poquito más adelante. Él, por ejemplo, en Job habla que Dios le puso un límite a las olas y le dijo, hasta aquí llegarás y de aquí no vas a pasar. Y eso sucedió así, o sea, por su palabra se hicieron los cielos y la tierra, o sea, por la palabra de su poder, ¿no? Claro, Entonces el versículo que usted lee, por ejemplo, leyéndolo en la traducción El Viviente, nos dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pudieron ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea, la creación nos muestra a un Dios invisible por lo visible que es la creación. O sea, ¿quieres conocer a Dios? Pues mira la creación. Porque esa es su obra, ese es su diseño, eso es lo que Él hizo. O sea, las estaciones, por ejemplo, ¿no? Que viene el invierno, que viene la lluvia, porque si no, no existe un buen sembrío, ¿no? La fotosíntesis, que necesitas agua, necesitas calor para que la planta pueda crecer, desarrollarse. Solo con agua se moriría, así también como que solo con sol. Entonces, todo cumple una función, una labor. Y alguien tuvo que programarlo. Imagínese, pastor, ahora que estamos en el mundo de la informática, de la inteligencia artificial, de la programación, donde prácticamente las máquinas están haciendo pensando muchas por sí cosas, mismos también. claro, entonces alguien tuvo que programarlo. Que crearlo. O sea, alguien tuvo que poner una programación para que eso funcione de ese modo. Crear primeramente el hardware y luego el software. Claro, luego el software, para que finalmente pueda funcionar. Bueno, Dios hizo eso hace muchísimo tiempo, Así ¿no? es. En una planta colocó allí su programación, ¿no? Su ADN, y todo funciona así. Siembras, crece, da su fruto. ¿Quién lo programa así? O sea, no pudo haberse hecho. Como dice un dicho, ¿no?
las papas no pueden dar camote, ¿no? Exacto. Porque tiene una genética. Tiene una genética. Una tiene genética, Exacto. y la genética también es una programación. Exacto, es una Es programación. una programación. El ser humano está programado para producir seres humanos, no puede producir otro tipo. Claro. Y si, por ejemplo, quieres cruzar, por ejemplo, un pato con un pollo, es imposible, No, no se porque puede. tienen genes diferentes, Ujú. programaciones Tiene diferentes. una genética distinta. Distinta. Diferente. ¿No? ¿Quién diseñó eso, no? Ujú. Bueno, un diseñador perfecto. Perfecto. Fue No es Dios. producto de la casualidad. Claro, claro. Imagínate el ADN, pues, que tiene cientos y cientos y cientos de conexiones. Claro. Imagínate, la casualidad no pudo haber creado eso. No. No Por pudo eso haber- que el salmista David concluye diciendo que los insensatos dicen, no hay Dios. Insensato suena como que una palabra desconocida. Digámoslo con una palabra sencilla. Insensato es tonto. Prácticamente que no piensa lo que ve o no cree lo que ve en sus ojos. ¿No? Dice, no, esto no creo que sea O sea, así. la evidencia está, Este color no es rojo. sino la rojo. evidencia está delante de nuestros ojos. Sí. Como dicen, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Claro. Está delante. Y entonces, por eso dice, los insensatos dicen, no hay Dios. Y una es porque ellos quieren vivir conforme a su corazón perverso, ¿no? Y todo eso. Entonces, es tremendo que Dios dice que conocemos a un Dios invisible por lo visible, por la creación. A través de la creación. Claro, por lo que Dios hizo, ¿no? Su poder, dice, y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. O para decir que Dios Wow. no existe, ¿no? O para decir que Dios no existe. Qué tremendo. No tienen ¿no? excusa. Tremendo, tremendo. Qué tremendo. Y cuando nosotros leemos la Biblia, en el primer capítulo y en el primer versículo, la Biblia dice, en el principio creó Dios Bereshit. los cielos y la tierra. ¿No? En hebreo vendría a ser Bereshit bara Elohim. Bereshit, que significa en el principio, bara, como con B grande, bara, Ah, que significa, esa palabra vara significa crear algo de la de nada. la- De la nada, ¿no? En Hebreos dice, ¿no? Por la fe entendemos Mm. que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que, ¿no? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que se ve fue hecho de lo que no existía. Dios, como ser único en el universo, Dios, con su poder, como dice la Biblia, a través de su palabra, Él Mm. creó y trajo a la existencia todo lo que existe. Exacto. Él es el único que puede llamar puede- a las cosas que no son, Que no son, que son. como si fuesen. O sea, en simples y sencillas palabras, es como si, por ejemplo, el Señor dice así, que se haga la luz. O sea, todo estaba oscuro y se hizo la luz. Ah, pero yo, si yo digo, si yo digo que aparezca aquí una oveja, pues no va a aparecer. Entonces, pero la palabra de Dios, ese es su característica, que tiene poder. Que lo que Él dice, se hace. Si Él dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Él lo mencionó. En cambio, al hombre dice que lo hizo con su mano, ¿no? Y del polvo, y lo O hizo. sea, el ser humano fue una creación especial de Dios. Exacto. Entonces, pero es para denotar el detalle que con su palabra, de su boca, Él puede hacer todo. ¿Entiendes? O sea, Él lo dijo. Y cuando Él mencionó esa palabra, de las aguas empezaron a salir las aves y empezaron a volar. Entonces, que produzca esto, que produzca. Y Él mencionó, y todo se hizo. Tal cual como Él decía, que produzca la tierra, toda planta, que da semilla, frutos. Y literal, ¿no? Se abría y aparecía ahí todo. Y hoy, con la ayuda de la IA, inteligencia artificial, se puede hacer todo eso, ¿no? O sea, que salga de la tierra y que se forme, si se haga una planta de papayas, ¿no? O una planta de plátanos, de manzanas, y que esa se desarrolle. Y uno lo ve y dice, wow, así tuvo que haber sido hecho, ¿no? Que las aguas de los... Imagínense eso. O sea, y ese fue Dios. O sea, que Dios lo hizo, lo diseñó, pero así de tremendo. Que las aguas que están todo mezcladas se abra y se descubra un espacio que se va a llamar cielo. Las aguas de arriba, las aguas de abajo. O sea, no, hombre. O sea, todo fue tal cual con la palabra de Él. Y eso es tremendo, pastor. Así es, tremendo. Solo Dios lo pudo haber hecho, ¿no? Solo Dios. Como dice el idioma latín, la creación ex nihilo. Creación ex nihilo significa crear algo de la nada, traer a la existencia algo que no existía. Y eso solamente lo puede hacer Dios con su poder, por supuesto. Cosa muy diferente que el ateísmo, que dice, ¿no?, que el universo se creó por sí mismo, ¿no?, de la nada, pasó a existir. Eso es imposible, porque como dijimos en un momento, ¿no?, la nada no tiene capacidad de hacer absolutamente nada. ¿Me entiende? Porque dentro de la nada no existe nada, no existe aire, no hay átomos, no hay moléculas, no hay fuerzas, la fuerza nuclear débil, la fuerte, el electromagnetismo, no hay absolutamente nada. La nada simplemente es nada y no tiene capacidad de crear absolutamente nada, solamente Dios, ¿no?, con su poder, como dice la Biblia, ¿no?, Dios con su poder
tiene esa capacidad de traer a la existencia cosas que no existen a través del poder de su palabra. Qué tremendo, ¿no? No, es que es tremendo, es extraordinario y podemos ver ejemplos bíblicos como Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Verbo. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿no? Este era en el principio con Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en uno de sus milagros que Él hizo, un ejemplo tremendo, que un niño trajo, no recuerdo la cantidad de peces, pero tenía como 3, ¿no?, peces y unos cuantos panes. Y eso Dios, Jesús, lo multiplicó. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes multiplicar? O sea, es imposible. O sea, en términos humanos, en conocimiento humano, no puedes multiplicar peces, multiplicar panes, pero Dios sí. Y Jesús, ¿no?, dio gracias y dijo que se multiplique y se multiplicó, ¿no? Vemos cómo la cantidad de gente que estaba sentada allí, ¿no?, comió a partir de qué, a partir de unos pececillos, unos panes que había traído pues un niño, ¿no? Entonces vemos cómo la palabra que pronunciaba Cristo, que pronunciaba Dios, ¿no?, así como en el principio, fue también visible en aquel tiempo en la manifestación de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no?, cuando estuvo en la tierra. Y vemos cómo su poder, ¿no?, Él lo utilizó, Él manifestó, ¿no?, y llamó las cosas que no existían, porque solamente habían unos cuantos pececitos, unos cuantos panes. No existía más. Pero de pronto empezó a llenarse cestos. O sea, canasta lleno de peces, lleno de panes. Eso es Dios. Claro, esa es la multiplicación, ¿no? Interesante, importante. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Vemos nosotros también con respecto, pues, a cuando estábamos hablando del Génesis, ¿no? Hace un momento que Dios creó, pues, el universo, Dios creó el espacio, la materia, Dios crea todo lo que existe. Vemos nosotros, por ejemplo, la creación de la tierra, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay lo que se llama el creacionismo literal. Dentro de nosotros, de la fe nuestra, y dentro también, por supuesto, de lo que es la Biblia, Claro. un día, dentro de la Biblia, la Biblia del Antiguo Testamento, un día es 24 horas. O sea, que en hebreo vendría a ser la palabra yom. En Génesis, cuando dice, ¿no?, pasó el día siguiente, el tercer día, el cuarto día de la creación, ahí la palabra que se utiliza es la palabra yom. Esa palabra yom significa día de 24 horas. No días, como dicen, por ejemplo, algunos que se llaman los llamados creacionistas también, que creen en Dios, pero que tratan de armonizar con la teoría, pues, de la evolución. Ellos sí dicen, ¿no?, un día de miles de años, dicen, ¿no? Un día de millones de años o miles de años, ¿no? No, la Biblia nos habla aquí, literalmente, pues, la palabra yom, que significa día de 24 horas en el original hebreo. Entonces, el primer día de la creación fueron 24 horas. El segundo también 24 horas. ¿No? Es que no miles de años, ni millones de años. Ahí muestra a un Dios de los millones de años, a un Dios, o sea, no todopoderoso. Porque imagínate, millones de años para... No, la Biblia dice que Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder, imagínate. O sea, el diablo y todo lo demás tienen poder, pero Él tiene todo el poder. Entonces, fueron días, pues, ¿no?, de 24 horas que Él habló y empezó a formarse, ¿no? Todo el mundo empezó a hacer la formación, ¿no?, y aparecer todo lo que es plantas y todo lo demás, pero empezó así, ¿no? Entonces, es muy importante, pastor, mencionar eso, ¿no? Porque... Claro, y algunos podrán preguntarse, ¿no?, algunos internautas, pero bueno, ya se están hablando que Dios es poderoso, ¿por qué no lo hizo todo en un solo día? Tiene su significado. todo tiene un propósito. Porque Dios es Dios de orden, quería mostrarnos el orden en la creación, ¿no? Creó uno un día una cosa, otra cosa, porque Dios es Dios de orden. ¿Pudo haberlo creado todo así? De un solo día, un momento, un instante, por supuesto, Sí, sí, ¿no? con su poder. Chasquido. Un chasquido puede haber creado todo. Pero Dios quiso enseñarnos el orden. Sí. En el sexto día crea Dios al hombre y en el séptimo descansó. Descansa de su Descansa, ¿no? labor. Dios descansa. Y usted puede decir, pero Dios se cansó, tal vez, y que se esté agotado de crear. No es que Dios se agotó de crear las cosas, sino que Dios nos da un ejemplo que en el séptimo día Él descansó para darnos a nosotros también ejemplo de que nosotros podemos trabajar, pero también necesitamos un descanso. Un descanso. Un descanso, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay los 7 días de la semana, ¿no? Y los domingos normalmente las personas descansan, ¿no? Así como tú trabajas, también tienes que descansar. O sea, toda la Biblia
nos habla de ejemplos que Dios nos deja para nosotros seguir, ¿no? Enseñanzas como esta de la creación, del orden de Dios en su creación, y que Dios descansó pues para darnos este ejemplo, que si nosotros trabajamos también como seres humanos, tenemos también que darnos un descanso. Porque todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su Debajo momento, del sol, su tiempo. hay tiempo para trabajar, tiempo Así para... es. Entonces el Señor en su gran sabiduría, ciencia, inteligencia, Él mostró de ese modo, ¿no? Primer día, esto, pero segundo día, esto, tercer día, aquello, quinto día, el otro, sexto día, o sea, es un orden. Primero hizo lo primero, ¿no? Es como una edificación de una casa, ¿no? Todo es en orden. Uno no pinta cuando las paredes todavía están, o no amuebla su casa cuando todavía no ha puesto el piso, no ha puesto la mayólica, ¿no? O sea, entonces vemos el orden como Dios nos enseña, nos muestra, ¿no? Claramente, o sea, no lo creó al primer día el hombre, ¿dónde lo va a poner, no? Entonces ahí vemos la inteligencia, la ciencia de Dios, ¿no? Vemos nosotros el llamado diseño inteligente, ¿no? Exactamente. Es un diseño inteligente, con un orden. Entonces Dios va creando las cosas y algo que Él lo tenía Él en mente, ¿no? Lo diseñó, ¿no? Y luego que Él primero diseña, planifica, luego el Padre pues diseña, planifica y el Hijo ejecuta a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Este diseño inteligente, tremendo, pues, ¿no? O sea, tremendo. como esa unidad compuesta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? El Señor Jesús, por ejemplo, decía, yo hago esto por el Espíritu Santo. Entonces es interesante, como él decía, oren al Padre en mi nombre, ¿no? Y ahí vemos la ejecución, ¿no? Del Hijo de Dios, la obra que él hizo, ¿no? Es tremendo, es extraordinario, y eso fue desde el principio, o sea, no es que después, ¿no? El libro de Salmos, por ejemplo, dice que el Espíritu adornó los cielos, ¿no? Entonces vemos cómo la obra de tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hace en conjunto, ¿no? Una unidad extraordinaria, pastor. Así es, tremendo, ¿no? Vemos nosotros pues que Dios pues cuando crea el universo, crea Dios pues el espacio y Dios crea el tiempo. Wow. Cuando Dios crea el tiempo, muy importante, este tiempo que Dios crea, antes de que Dios creara el tiempo no existía. ¿No? O sea, no avanzaba. No existía, no sino que existía un estado en el cual Dios existe que se llama la eternidad. La eternidad. Es un estado que solamente Dios tiene. Porque cuando el tiempo avanza es porque se va terminando, deteriorando ciertas... Claro, además el tiempo también es sucesión de momentos, ¿no? Sí. Pasa un momento, sucesión de momentos. Exacto. Entonces, cuando Dios crea el universo, crea el espacio y crea el tiempo. Algo muy importante. Dios está fuera de lo que es el tiempo. ¿En qué sentido? Que Dios habita en un estado de existencia que se llama la eternidad. Dentro de este estado en que Dios existe, no existe el tiempo. Esa ley no le afecta a él. La ley del tiempo no le afecta. ¿Por qué no le afecta el tiempo a Dios? Porque Dios creó el tiempo, pues Él es el creador. El tiempo afecta, sí, al universo que Él ha creado. A las criaturas que vivimos dentro de este universo, el tiempo nos afecta, ¿no? Y por eso nacemos. ¿De qué momento empezó o sea, esa ley desde qué momento empezó dentro de él? Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Crea el espacio, la materia, crea los cielos y la tierra. En ese momento comienza, como dice, ¿no? El tiempo a transcurrir. A partir de ese momento dio existencia lo que nosotros conocemos como el tiempo, el cronos, el famoso cronos, ¿no? El cronos, a partir de ese momento, que Dios crea los cielos y la tierra. Primer día, segundo día. Segundo día, primer día. Ahí comienza, ¿no? A contarse el tiempo. Antes de eso no existía el tiempo. Entonces Dios vivía en un estado que se llama todavía la eternidad, porque es un estado en el cual Dios existe, ¿no? Entonces, Dios crea el espacio y Dios crea el tiempo, y Dios crea juntamente con el espacio y el tiempo las leyes también que van a regir el universo, entre las cuales está la llamada segunda ley de la termodinámica, que usted mencionó hace un momento, evangelista Anthony, ¿no? La segunda ley de la termodinámica, la ley de la llamada entropía. ¿Qué significa la ley de la entropía? Significa que todo en este universo, todas las cosas con el tiempo tienden a desgastarse, ¿no? Todo con el tiempo tiende a sufrir un desgaste. Por eso que el ser humano nace, crece, ¿no? Llega a una etapa adulta y luego va deteriorándose, ¿no? Y muere. Esa parte del deterioro surge a causa del pecado. A causa del pecado también. Claro. A causa del pecado. Porque antes era todo perfecto. Todo, ¿no? perfecto. Cuando dice la Biblia que entró el pecado en el hombre, ahí surgen todas esas cosas, ¿no? Ahí el tiempo ya corre en tu contra. ¿Por qué? Porque vas a envejecer, vas a arrugarte, va a aparecer cosas. Y no solamente quedó afectado el ser humano, quedó toda la creación. Claro. Vemos los animales que eran mansos, que eran feroces. Vemos también que los astros, como el Sol, por ejemplo, también comienza a sufrir los efectos de la segunda ley de la termodinámica. Porque, según los científicos, el Sol tiene combustible solamente para 5.000 años. Después de 5.000 años, este Sol que usted veía cuando usted sale y comienza a mirar hacia arriba, ese Sol va a comenzar a morir. Solamente le queda combustible para 5.000 años. Es como un balón de gas y una cocina que tiene un tiempo de vida ese combustible y luego la cocina se muere.
Segunda ley de la termodinámica. Sí. Nace, crece, ¿no? Es que todo tiende A desgastarse, a desgastarse, a oxidarse, Sí. a destruirse, a envejecer. Y eso es por causa del pecado. ¿Por qué? Porque Dios dio como juicio. Por tu culpa, le dijo al hombre, la tierra no producirá, maldita será por tu causa. La tierra, por eso que no produce como antes, imagínate. Yo me imagino Antes comer todo una fruta del huerto era de un Edén. paraíso. ¿Cómo habrá sido comer una papaya del huerto de Edén? Imagínate, hubiera unas uvas, las uvas, wow. Sí, cuando los espías en el tiempo de Moisés llegaron ahí A la tierra de Canaán. espiar la tierra de Canaán, dice que las uvas eran enormes. Imagínate. Un racimo de uva lo Imagínate cargaban entre varios hombres ahí. Claro, imagínate cómo habrá sido en el huerto. Sí. Todo hermoso, todo próspero. Si así era cuando ya hubo el pecado, imagínate. Por eso que ahora vivimos una crisis, ¿no? Que el agricultor tiene que cultivar bien, tiene que cuidar las plagas, tiene que abonar, tiene que hacer una infinidad de cosas, cosa que el alimento ya no sale como debería ser. Y eso empezó ¿cuándo? Pues en Génesis 3, ¿no? Donde el hombre pecó, el pecado entró dentro del ser humano y empezó el hecho de que negar, ¿no? De que yo no tuve la culpa, la mujer que tú me diste. La mujer miró a la serpiente le dijo, sí, y así. Echarle la culpa a los demás. Y bueno, Dios mandó su juicio, ¿no? Y todo se deterioró. Por cuanto Imagínese que hasta las estrellas sufrieron tal deterioro. Toda la creación que nosotros vemos sufrió las consecuencias de la desobediencia. Entonces, algo muy importante, ¿no? Dios crea pues las leyes de la física y le afectan a la creación, pero no le afectan al creador. O sea, la segunda ley de la termodinámica no le afecta al creador. No, claro. Por eso que en Dios no hay deterioro, Dios no envejece. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, ¿no? Entonces, hay muchas personas que lamentablemente, evangelista Anthony, tratan de humanizar a Dios. En el sentido de que ellos piensan, pues, como ya pasó miles de años, entonces ya pasó, ya Dios debe estar viejito por ahí, ¿no? En silla de ruedas, ¿no? Dios no es ningún viejito abandonado ahí en muleta, en silla de ruedas, ahí, o en una UCI, no, ahí por viejito. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. A Él no le afecta el tiempo, claro. Él no envejece, no le afecta la segunda ley de la termodinámica. Interesante. Y el detalle, presbítero, es que cada vez esa ley toma más fuerza. Porque en el principio, por ejemplo, cuando esto le dijo Adán, todavía vivió como 900 y algo de años. Matusalén, el que vivió más, 940 y algo, no recuerdo el número exacto. Y así, cada vez más. Pero el detalle es que ahora vemos esta generación cada vez más débil. Yo veo la generación de ahora, ¿no? Los Zetas, ¿no? La generación Z y todos los que vienen. Vemos como la mayoría usa lentes. ¿Por qué? Porque tienen una visión más corta. O sea, cada vez se va reduciendo más. Cada vez vemos más debilidad, más tanto en la tierra, en los animales, en peligro de extinción y así sucesivamente. O sea, todo se está tornando más débil, cada vez más corto, cada vez se oxida más rápido, cada vez se destruye más rápido, se envejece más rápido, o sea, y cada vez va a ser peor, ¿no? Sí, terrible. Terrible. Entonces vemos nosotros pues que acerca pues de la creación de Dios, no es producto del azar, ¿no? Fue un diseño inteligente, pero también vemos nosotros en el aspecto pues que los ateos hablan mucho, ¿no? que acerca del evolucionismo materialista, ¿no? Ellos dicen pues que el cosmos es producto del azar, dice, ¿no? Algo muy importante, que una frase de Albert Einstein que dice: Dios no juega a los dados, ¿no? O sea, Dios no juega a los dados. O sea, las cosas no son producto del azar, todo tiene un orden, todo tiene un propósito, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces es imposible pensar, ¿no?, que la nada, como dicen los ateos, los materialistas, pueda crear algo. Es imposible, ¿no?, que nosotros seamos producto del azar, ¿no? Imagínate. Está ahí por algo, ¿no? Está por algo. Por ejemplo, el ser humano, estas cejas que nosotros tenemos, ¿para qué sirven? Cuando usted camina y hace un poquito de ejercicio, camina rápido, comienza a sudar, ¿sí o no? Y el sudor no te cae directamente a los ojos. No, por si no picaría horrible. Porque el sudor es salado, ¿no? Claro. Imagínate que caiga ese sudor en los ojos todos los días o continuamente, te dañaría los ojos. Claro. Por eso que estas cejas sirven como un canal que hace que el sudor te vaya por el costado. Claro. Por el costado de la cara. Entonces, ¿quién diseñó estas cejas? ¿Quién los puso aquí? El azar. Y aparte que es estético, ¿no? O sea, queda bien. Es estético. Le queda bien al ser humano, tanto el rostro, o sea, sí, le queda bien. Pues, que esté bien, dime. Por ejemplo, tus ojos, date un palmazo así, no te daña los ojos. Está hundido los ojos. Está adentro. Está adentro. ¿Por qué? Hay una causa, imagínate, ¿no? Alguien que te quiere golpear, por ejemplo, no se dañan fácilmente los ojos, está protegido. O de repente, mira, si nuestra nariz solamente sería huecos, no quedaría estéticamente bonito. Porque a veces en accidentes usted ha visto personas que han perdido así y se queda hueco, se ve raro, ¿no? Se ve extraño. Incluso algunos se ponen una prótesis que reemplaza y lo demás. Por eso digo, tiene propósito y a la vez estéticamente se ve bonito. No es producto del azar, no es producto de la casualidad, es producto de un diseño
inteligente. Un diseño inteligente, diseño perfecto. Diseño perfecto. Eso se llama en los argumentos de la existencia de Dios, se llama el argumento teleológico, se llama. La palabra telo significa diseño, ¿no? Logos, estudio, argumento teleológico, que habla acerca de un diseñador inteligente que diseñó, pues, planificó la creación del universo. No, Por que no ejemplo, fue producto del azar, fue producto de una planificación. Por ejemplo, no sé usted, seguramente que lo experimentó en su vida. Yo lo experimenté después de muchos años, cuando regresé otra vez a la casa de mis padres, ¿no? Después de muchos años, digamos, de 6, 7 años, regreso y vuelvo a comer la comida que ellos preparaban, y el recuerdo llega, o sea, retrocede ese recuerdo hace pues 8, 10 años, cuando comiste la última vez, y wow, este sabor, ¿te recuerdas el sabor? O sea, el aroma, el sabor, ¿no? Es extraordinaria la mente, o sea, ¿cómo puedes explicar Almacena eso? los recuerdos. Claro, almacena un recuerdo tan, pero tan extraordinario que uno puede decir, esto no es casualidad, o sea, esto no pudo haber salido de la nada, no pudimos haber evolucionado, los monos siguen siendo monos, o sea, no podemos nosotros tratar de este modo y insultar la inteligencia de Dios, ¿no? Porque tuvo que haberlo hecho una inteligencia superior a la nuestra y superior a todos los demás, ¿no? Entonces, eso sucede con recuerdos, por ejemplo. Si usted, seguramente que le ha pasado que momentos que recuerdas algo que dices, wow, es como que buscando algún libro por ahí encuentras algo que te hace recordar un momento en la infancia, un momento de hace años y dices, ¿cómo lo encontré esto? Bueno, es la mente que Dios colocó dentro de nosotros, ¿no? Que Dios colocó y eso se va replicando y que todo tiene un propósito, ¿no? Y que nada dentro de, por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, nada está, o sea, sobrando. O sea, mi dedo más chiquito no creo que sirva de mucho, ¿no? No creo que sirva de mucho. Pero Por ejemplo, córtalo, a ver. este dedo que se llama, en biología se llama el dedo oponible, Ajá. que nos permite a nosotros agarrar cosas con este dedo, ¿eh? No podríamos hacerlo. No podríamos agarrar cosas sin este dedo que tenemos, el pulgar. Entonces, Da seguridad. da seguridad Es como para el agarrar las candado. cosas, por supuesto, es algo que es indispensable. O sea, cada parte de nuestro cuerpo es indispensable, Sí. cumple una función, Exacto. tiene una función. Entonces, diseño inteligente. Siguiente, entonces, muy importante, ¿no? Vemos nosotros pues que el universo es como si, como estamos comentando, está lleno de un orden, el universo, ¿no? Dios es como un relojero que ha creado, el universo es como un reloj. ¿No ha visto el reloj alguna vez? Un reloj esos que son mecánicos. Los Rolex. Los roles, los mecánicos, tienen unas piecitas chiquititas y todo funciona ¿Sabe por qué son? exactamente milimétricamente. Ujú. ¿Sabe por qué nunca pasan de moda esos? Aparte que son lujosos. Es porque son así, son mecánicos. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, tienen un engranaje por dentro que siempre, nunca pasan de moda. Entonces, esto hace que este reloj sea único. Ah. Y a lo mismo que también así es la creación, ¿no? La creación es algo hermoso, algo que Por supuesto. tuvo que haberlo hecho Dios y que una cosa mueve la otra, ¿no? Y que no pasan las cosas porque de pronto algo lo movió, no. Hay un engranaje detrás, ¿no? Que funciona y hace que funcione aquello que es superior, digamos. Todo tiene su razón y su causa. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a hablar de este ejemplo que sucedió en la Edad Media, en la peste negra. Okay. En la peste negra, durante la Edad Media, la Iglesia Católica era muy supersticiosa. Sí. Decían, por ejemplo, de los gatos. Vamos a hablar de los gatos. Decían que los gatos traían espíritus malignos. Se consideraban como algo diabólico los gatos, ¿no? Que paraban con las brujas, algo así. Y se dedicaron en la Edad Media a exterminar los gatos. ¿Cuál es el enemigo natural del gato? La rata. Entonces, como habían pocos gatos, las ratas comenzaron a proliferar, a multiplicarse de una manera sobrenatural. Eso trajo como consecuencia la llamada proliferación de la llamada peste bubónica, la peste negra. Murieron millones y millones de personas por esa causa, por la superstición durante la Edad Media. Eso está en historia, búsquelo, está en internet, internautas, sobre ese asunto. ¿Qué se dieron cuenta cuando ya estaban prácticamente exterminada la gente? Se dieron cuenta de que en las casas donde habían gatos no había peste negra. ¿Por qué? Porque no habían ratas. Porque es su enemigo natural. ¿Entiendes? Entonces todo tiene una causa en la naturaleza. ¿Quién pone su enemigo natural? Claro. Y su, ¿no? Los animales, Dios, incluso, los animales, por ejemplo, los cangrejos, ¿no? En el mar, son los que comen todos los desechos. Sí, son los basureros. Prácticamente son los basureros del mar. Exacto. Se comen todos los desechos y no haría una contaminación terrible. Por eso el diseño las de Dios hienas, es por tremendo. ejemplo, las hienas o las aves carroñeras, son las que comen a todos los animales muertos.
Y no les O, hace lo- daño. o los hipopótamos, por ejemplo, que tienen garraspatitas por aquí, por allá, y vienen los pajaritos y se montan encima, y ellos Se lo tranquilos comen. porque les limpian, ¿no? Todo tiene un propósito tremendo, ¿no? O sea, todo está ¿Quién lo relacionado. diseñó? ¿Quién lo puso ¿Quién esa creó, programación? quién diseñó ese orden, esa perfección? Es Dios. Así es. Por eso que en la Biblia, en Romanos, dice, ¿no? Que su poder, su deidad se hace claramente visible a través de la creación. Mm. Dice, otra cosa que la gente no quiera darse cuenta, Otra no cosa quiera que no quieren ver, reconocerlo. no quiera No reconocer quieren es otra ver lo cosa. obvio, ¿no? Por eso la Biblia dice que necio, dice, ¿no? Sí. Queriéndose hacerse sabios, dice muchos, se Se hicieron volvieron necios, necios. dice, ¿no? Exacto. Terrible. Por ejemplo, hablando otra vez del ser humano, el oído, el tacto. O sea, con tan solo tocar, por ejemplo, personas que son invidentes, que no pueden ver, con tan solo tocar pueden hacer, o sea, pueden reconocer muchas cosas. O, por ejemplo, una caricia, ¿no? O sea, tienes ese sentido que, ¿quién lo puso ahí? Hay sensores, se podría, hablando así en términos de máquinas, hay sensores que están ahí y por más que uno digamos, se accidenta, se corta, se golpea, otra vez se restaura. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo diseñó así? ¿Quién le dijo que tendría que los glóbulos rojos cuando uno se hace una herida? ¿Quién le dijo que tiene que venir corriendo inmediatamente a tapar la herida? ¿Quién puso esa programación? Esas preguntas. La sangre, ¿no? Es Dios, pues, claro. No hay otra explicación. Exacto. Siguiente, Next, brother. siguiente. Ahí está. Vamos entonces, los paradigmas frente al cosmos. Estamos hablando nosotros ahí del diseño inteligente, también del evolucionismo materialista, ¿no? Azar. El evolucionismo materialista es como andar ciego. ¿En qué sentido? En el sentido, pues, que, según ellos, el orden que existe ahora surge del caos, mediante, pues, el azar, Ujú. ¿no? Que además mutaciones aleatorias, selección natural sin propósito. Entonces es terrible. Pero el diseño inteligente, ¿no? Que Dios, con su diseño inteligente, nos da un orden, que las cosas y la complejidad que existe en el universo, pues tiene un orden gracias a la especificación de una inteligencia previa, que es la inteligencia de Dios, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Claro, que el diseño es perfecto, ¿no? Es Imagínate perfecto. si por un momento, por un día, el sol no saliera. No, Se le cansó, ¿no? Se cansó el hombre y se quedó por allí. No quiere salir, no puede suceder eso. Simplemente sigue la programación, sigue el siglo, sigue la dirección que se le ha dado, ¿no? Gira, día, noche, la luna está allí porque hay mucha basura espacial y que, imagínate, ¿por qué cree que tiene tantos cráteres, tantos huecos? Bueno, pues, toda la basura espacial, en vez de caer la mayoría aquí, choca ahí. claro, la luna es como un escudo contra los meteoritos Exacto. que Entonces, vemos deberían de haber chocado con la Tierra, pero chocan con y a la misma vez funciona como como tipo un espejo. espejo que refleja los rayos del sol en la Exacto. noche, ¿no? Y que puede darnos una luz, no como la del día, sino para dormir, para Para- estar tranquilos, para tener paz, digamos, y para tener tranquilidad y de paso mirar las estrellas que son hermosísimas. Sí, es verdad. Entonces, imagínense, o sea, todo está programado, todo está hecho y tiene que venir de una inteligencia superior y que esa inteligencia se llama Dios, Por que supuesto. es el ¿no? creador del universo y que no me vengan con que quién creó a Dios entonces. Bueno, Dios no pudo haber sido creado, ¿no? Porque si hubiera sido creado, entonces hubiera alguien superior a él. Entonces ahí seguiríamos buscando Seguiríamos en el paradigma Sí. de quién creó al que creó, ¿no? al que creó. No, nada que ver. No, Dios es único en su género, no existe alguien como Él, Mm. no existe otro como Él. Dice la Biblia que Dios juró por sí mismo a Abraham, no habiendo otro mayor que Él, Claro. no existiendo otro mayor que ¿Quién Él. más iba ¿Por quién más, no? Sí. Dios, no habiendo otro mayor que Él, o más grande que Él, o superior a Él, Claro. dice la Biblia que Bueno, juró voy a por sí jurar mismo, por mí mismo. por sí mismo, ¿no? Juró Exacto, por sí exacto. mismo, Es ¿no? que eso es real, es verídico. Es verdad, ¿no? ¿Por quién más? Y eso le dijo a Abraham, ¿no? Entonces, es tremendo como la creación hasta el día de hoy, o sea, bíblicamente, ¿cuántos años son incluido todo? Antes y Precisamente después. estamos en hace 6.000 años ya. 6.000, 5.700. Creo que los judíos tienen 5.745 por ahí. 5.900, casi van a llegar al 6.000 ya. A 6.000. Entonces, mira, imagínate, en su todo ese calendario. tiempo, el sol nunca dejó de salir. Por más que sea invierno, pues, es invierno normal, son estaciones, pero siempre salió. Igual la luna siguió cumpliendo con su labor. Claro, el movimiento todo de rotación de la Tierra y traslación alrededor del Sol nunca se ha detenido. Siempre, Nunca se... siempre ha sido Imagínate. afectándose, ¿no? Pasó lo que pasó, hubo cataclismos, hubo momentos terribles, vino el gran diluvio, pasó todo eso, ¿no?
Se hizo pues toda una aglomeración de huesos de animales ahí, y de ahí los científicos inventan los miles y millones de años, que por qué hay restos marinos en el monte Everest, ¿no? Que puede haber sucedido. Entonces, yo creo que eso confirma también el diluvio, ¿no? De que todo se tapó, todo se llenó de todo, y se hizo ahí una aglomeración de todo lo que es la tierra, los seres humanos que vivieron en aquel tiempo, ¿no? Entonces, todo esto sucedió, ¿no? Y cuando pasó lo que es el diluvio y volvió a poblarse la tierra, ¿no? Las leyes continuaron igual. Todo lo que cae es una ley, ¿no? La gravedad. La ley de la gravedad, todas las leyes que rigen este mundo siguen ahí, ¿no? Siguen tal cual, porque fueron programadas por un Dios todopoderoso, y que esto también tendrá su fin, ¿no? El mismo apóstol Pedro lo dice, que todo lo que nuestros ojos ven serán pues hechos en nada, ¿no? Hasta los átomos, hasta lo más pequeño, ¿no? Será totalmente destruido. Dice, la tierra pasará con grandes truenos. Con grandes truenos, exactamente. Los cielos ardiéndose, dicen. Imagínate, es total, ¿no? Entonces, eso también se cumplirá. Todo por el orden de Dios, en el tiempo que Dios estableció. Y no va a pasar ni un minuto ni un segundo. Y añadido a eso, las palabras de Cristo, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Todo se cumplirá tal cual. Así que, por más que le inventen teorías, por más que le inventen cosas, por más que se crean muchas cosas, bueno, se engañan a sí mismos, ¿verdad? Gracias. Pasamos al siguiente. Entonces, estamos hablando nosotros acerca de lo que es pues, el diseño inteligente. También tenemos que ver algo muy importante, lo que se llama el principio antrópico. ¿Qué significa el principio antrópico? En cosmología, significa pues que según las evidencias que vemos nosotros pues a través de la ciencia, a través de la propia palabra de Dios, claro, las fuerzas del universo fueron calibradas con precisión desde el principio, con el fin de permitir la existencia humana, ¿no? El globo terráqueo, por ejemplo, la Tierra tiene el tamaño justo, ni es muy grande ni muy pequeño, ¿no? La atracción gravitatoria es necesaria. Imagínate si no existiese la gravedad. Si hubiésemos los que viven en el polo sur como nosotros, nos caeríamos para abajo. Claro. Porque no estamos debajo casi, Sí, ¿sí? sí. Pero estamos de costado, caeríamos así, hacia el espacio. Pero la fuerza de la gravedad hace que nosotros nos mantengamos dentro del planeta. Podemos caminar. Podemos caminar, ¿no? A veces estamos ahí. Los que están, por ejemplo, en la zona ecuatorial, caminan, están así de esa forma, ¿no? Los que están así están por acá, los que están hasta más arriba, entonces, pero todos no sentimos ese efecto debido al efecto de la gravedad. Tremendo, ¿no? La estructura atómica está bien balanceada. Claro. La estructura atómica, los electrones, los protones, todo está calibrado. No hay que los protones estén saliendo por un lado, por otro lado, para desintegrarnos. Todo está conforme. Es tremendo. Todo está calibrado de una forma, pues, hay un equilibrio dentro de la vida, dentro de la naturaleza, ¿no? Tremendo. Y eso, pues, es Dios, ¿no? Todo ha sido calibrado para la existencia del ser humano, pues, en este planeta. La temperatura de la Tierra, a la distancia, como dijimos hace un momento, de la Tierra al Sol, es la adecuada para que pueda existir la vida en la Tierra. Eso se llama principio antrópico en cosmología, ¿no? Principio antrópico, que todo fue calibrado con precisión por Dios para que el hombre pudiese vivir en este planeta. Exacto. Por ello que no nos caemos, o sea, no estamos flotando tampoco, porque hay una ley, ¿no? O sea, que nos mantiene al ras de piso, al ras de la tierra, ¿no? Y todo pues obedece a una sincronización perfecta, a una calibración perfecta, algo que Dios puso y dijo, aquí se hace así, ¿no? Y así va a funcionar. Y así funcionó, ¿no? Así fue hecho, así fue diseñado, ¿no? Desde el principio. Y todo lo preparó Dios, ¿no? O como le dijo, ¿por qué Dios no creó al ser humano en el segundo día? Bueno, porque estaba colocando todavía todas las leyes puestas, ¿no? Y tampoco hubiera sido en el principio, ¿no? Voy a hacer al hombre, ¿no? Simplemente empezó a hacerlo todo desde cero, ¿no? A crear el espacio, ¿no? El espacio donde estarían esas leyes vigentes, ¿no? Dentro de ese espacio voy a hacer esto. Afuera de ese espacio hay otra ley, ¿no? Porque cuando salimos afuera, ahí vemos como los astronautas están, ¿no? En la estación espacial ahí, flotando. Claro, fuera de la atmósfera terrestre. Fuera de la atmósfera. Sí. ¿Entiendes? Entonces, dentro de ese espacio que es nuestra atmósfera, nosotros vivimos esta ley, ¿no? Donde estamos prácticamente... Afectados por la gravedad. Claro, afectados por la gravedad. Entonces, todo este espacio Dios lo preparó, Dios lo diseñó para que nosotros viviéramos, ¿no? Y cuando todo estaba listo, el Señor creó al hombre para que sea Señor, para que se enseñoree sobre todo, para que le ponga nombre,
Imagínate. Hay tantas evidencias, evangelista Anthony, por ejemplo, el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Está en el mar, se evapora en forma de nube, luego se produce la lluvia, ¿no? Y riega las plantas, se producen los ríos cuando con las lluvias en las partes altas, y nuevamente esos ríos riegan las plantas y el hombre puede aprovechar con eso para regar los cultivos y producir y alimentarse, y esa agua mismo va y retorna nuevamente al mar. Y es un ciclo, ¿no? Claro. ¿Quién diseñó ese ciclo? Dios, pues, por supuesto. Imagínate, todos los Y el ríos hombre se beneficia. van a dar al Eso es mar. parte de la providencia de Dios. Claro, llegan, su destino es el mar. El mar, sí. Y es tremendo, o sea, imagínense ese ciclo, quién lo hizo así, cómo lo hizo, pues Dios lo hizo. Dios lo diseñó, dijo que así se haga, y otra vez los canales de la tierra también regresa otra vez, y sale una fuente de agua. ¿Dónde? Pues en la punta del cerro. ¿Cómo salió ahí? Pues hay canales, ¿no? Internos que hace que todo esto suceda, para que tampoco, digamos, en un solo lugar haya agua y en otro lugar no. Los famosos manantiales. Manantiales, exacto. O alguien, digamos, cava un pozo, a ciertos metros ya encuentras agua. Entonces vemos, es tremendo eso, pastor, o sea, y es solamente unas cosas, ¿no? Unas cuantas cosas de la creación que podemos ver. Hay muchísimo más, por supuesto, ¿no? Así En es. plantas, en animales y miles de cosas. Proseguimos. Siguiente. Ahí está. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando acerca, hace un momento al principio, acerca de del Big Bang, la llamada gran explosión. Ujú. Para los científicos ateos dicen que el universo se creó solo, y debido a esa gran explosión aparecieron los planetas, las galaxias y todo eso, ¿no? Pero viendo del punto de vista bíblico cristiano, Ujú. como dijimos al principio, nada puede crearse por sí solo. Claro. Dios, con su poder, trajo a la existencia. Dios es el principio. Por eso que Jesús dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, dice Jesús. El principio, el inicio de todas las cosas. Ujú. Como dice la Biblia, por medio de Él y para Él, Sí, todas sí, las ¿no? cosas fueron creadas y fueron hechas. Él es el inicio de toda la creación. Jesús, pues, es el inicio de toda creación, ¿no? Trajo a la existencia el universo por medio, pues, del diseño, de la planificación del Padre, a través de la obra del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Interesante. Exactamente. Siguiente. Ahí está. Por ejemplo, ahora nosotros vemos que en el siglo pasado, por ejemplo, muchas personas, pues, ateas o materialistas, Ujú. ellos decían, pues, que algunos decían que el universo, por ejemplo, se llama el universo estacionario. ¿Qué significa el universo estacionario? Ellos decían que algunos decían que el universo siempre ha existido, sin cambio y sin variación. Eso se llama la teoría del universo estacionario. Luego, posteriormente, vino la teoría de la gran explosión, del Big Bang, ¿no? Inclusive, de los que tenían la teoría del movimiento del universo estacionario, muchos de ellos, pues, justificaban su teoría basándose en lo que se llama la física clásica, la física de Isaac Newton, donde ellos dicen que el tiempo y el espacio son absolutos, ¿no? Son absolutos. La masa, pues, no varía, es inmutable, ¿no? Esto fomentó el materialismo científico, ¿no? Y con este tipo de pensamiento, muchos de ellos intentaron hacer innecesaria la existencia de Dios, ¿no? Si como el universo es estacionario, antes, ¿no? Antes del Big Bang, Ujú. estacionario, entonces pues no hay necesidad de un Dios, ¿no? Porque siempre han estado las cosas así como están. La materia, el espacio, el tiempo siempre ha estado así, estacionariamente, siempre ha existido, ¿no? Después vino la teoría del Big Bang. Ellos argumentaron, como Stephen Hawking, estuvimos hablando hace un momento, que decía que no había la necesidad de un Dios, que el universo se creó solo por las acciones de las leyes de la física. Pero vamos nosotros, pues, a verlo desde el punto de vista cristiano. Nada puede crearse solo por sí mismo. Alguien tuvo que dar un inicio a esa creación. Eso es lo que se llama el argumento cosmológico de la existencia de Dios, ¿no? Argumento racional, el cosmológico. ¿Qué dice el argumento cosmológico respecto a la existencia de Dios? Dice que todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Ujú. Para ser producido algo tiene que haber una causa. Por algo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Tú pateas un balón, Un por balón. ejemplo, Sí. un balón. ¿Quién pateó el balón? Tú pateas un balón y el balón se mueve. ¿Por qué? Porque lo pateaste. Claro. O sea, el efecto, Alguien tuvo que haberlo hecho. algo tuvo que haberlo hecho. El efecto, la causa. ¿Entiendes? Todo tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Un automóvil existe porque alguien tuvo que haberlo creado. Un diseñador. Alguien tuvo que haberlo primero, ¿no?, diseñado, luego haberlo construido. Entonces, ese es el llamado argumento cosmológico. Y el universo es producto de una causa. No pudo haberse producido sola por sí mismo, de la nada, es imposible. Ujú. Y esa causa, pues, es Dios. Claro.
La causa inicial de todas las cosas. Sí. El principio inicial de todas las cosas que existen, como ya lo vimos al principio. Es que es increíble cómo los ateos, ¿no? Y las personas que, obviamente, en el fondo de su corazón, ellos saben que hay un Dios. Yo sé que sí. Sino que ellos hacen esto por lo que prefieren vivir en el pecado, prefieren vivir sin que esté Dios en su vida y todo esto. Porque ellos, por ejemplo, dicen, cuando ven un dibujo hermosísimo, ¿quién lo hizo? Bueno, esto es obra de Picasso, ¿no? ¡Wow! ¿Quién diseñó este tremendo Lamborghini? Pues fue el Lamborghini, ¿no? El italiano. Y así, sucesivamente, puedes ver todas las obras más tremendas, más bonitas. Todos tienen un autor. Todos tienen un trabajo minucioso. Un automóvil, por ejemplo, tiene un trabajo de ingeniería. Eso no vino así de la nada, ¿no? Vemos la historia de los primeros carros, ¿no? que explotaban, que se prendía fuego, y ahí experimentaban. Fueron perfeccionando. Y lo fueron perfeccionando, o sea, no se quedaron en el fracaso. Entonces, si eso, que se oxida, que se deteriora, que finalmente viene otra actualización y es mejor, ¿no? Si eso, ¿no? es hecho por muchas mentes, imagínate la creación, que funciona perfecto, o sea, que no, como le digo, el sol nunca deja salir, o sea, todas las leyes funcionan muy bien, ¿no? Imagínate, por eso que dice la Biblia, el salmista David dijo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque es un tonto, porque admite que un cuadro lo pintó tal y él es el autor, pero no dice, uy, no, esta creación, no hay Dios, es que esta creación salió de la nada. Imagínese usted. Sí. Hay una especie de una anécdota de Albert Einstein. Dice que cuando él era niño, Sí. cuando él estaba en jardín, era niñito de jardín. Entonces, dice que Albert Einstein tenía un profesor que era ateo. Y este profesor, cada vez que llegaba a la clase, este profesor decía, niños, Dios no existe. Se sentaba y hacía su clase. Todos los días, niños, Dios no existe. Niñitos de jardín. Entonces un día, pues, Albert Einstein, como dice, ¿no? Se colmó, se molestó, se cansó de tanta que decía su profesor, porque Albert Einstein, pues, es judío, ¿no? Entonces ellos creen en Dios. Sí, claro. Entonces, un día, pues, el profesor llega nuevamente, ¿no? Y dice, niños, Dios no existe. Entonces, Albert Einstein, con todo respeto, ¿no? Se para y dice, profesor, disculpe, con todo respeto, yo le pregunto, profesor, ¿por qué usted dice que Dios no existe? Entonces el profesor le dice, no, Dios no existe porque no lo puedo ver. ¿Dónde está Dios? No lo puedo tocar. ¿Dónde está Dios? O sea, ateo materialista, ¿no? Sí. Los ateos materialistas dicen que solamente existe aquellas cosas que ellos pueden ver y tocar. Por eso se llama materia, viene de materia. Lo que puedo tocar, lo que puedo ver es materia, entonces solamente existe la materia, ¿no? Porque lo puedo ver y tocar. Lo demás no existe, porque no lo puedo ver ni tocar. Entonces, él decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No lo veo, no lo puedo tocar. ¿Dónde está? No lo veo. Si no lo veo, Dios no existe. Entonces Albert Einstein lo mira al profesor, le dice, profesor, le hago otra pregunta. Sí, niño, ¿el aire existe? Claro, el aire existe, por supuesto. Si yo puedo, con el aire vivimos, respiramos. Si no existiese el aire, no existiríamos. Entonces Albert Einstein le dice, no, profesor. Si usted dice que el aire, pues, vivimos por el aire, existimos por el aire, pero si no, el aire no, ¿dónde está el aire? No lo veo. No lo veo. No lo toco. No lo toco. ¿No está? No lo veo. ¿Dónde está el aire? Entonces Albert Einstein le dice, profesor, Dios es como el aire. Como el viento. Dios es como el aire. El hecho que no lo podamos ver, el hecho que no lo podamos tocar, no significa que Él no existe. Dios es como el aire. ¿No? Aunque no lo podamos ver, pero Él existe. Tremendo, ¿no? Tremendo. Claro, ellos son materialistas, ¿no? O sea, si no lo veo, no lo creo. O sea, sí, pero digamos, a ver, alguien que el pensamiento, por ejemplo, no lo puedes ver, no lo puedes tocar. O pregúntale a alguien que ha operado un cráneo si es que cuando le estaba con el cráneo abierto miraba los pensamientos del paciente. O sea, es imposible. Pero existe, ¿no? Está ahí. Entonces, como Sir Isaac Newton, ¿no? También tiene una historia similar cuando él estuvo en una reunión de muchos filósofos allí, de gente que pensaba, ¿no? Él se puso, le dieron la oportunidad de hablar, ¿no? Y él habló y dijo, disculpen, pero mi argumento de que Dios existe es mejor que la de ustedes. Y todos, ¡ay, qué soberbio!, ¿no? Él cree que tiene la razón. ¿Cómo es esto? Nosotros somos filósofos, analizamos y esto y aquello. Dijo, pero esperen, no me juzguen tan rápido. Yo les voy a demostrar por qué. Yo
creo en Dios, creo en la salvación, creo en la Biblia, creo que hay cielo, creo que hay infierno, y yo creo. Y porque yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, pues yo creo que mi nombre está escrito en la vida y cuando yo me muero, me voy a ir con Dios, ¿no? Pero si Dios no existe, no pierdo nada, porque todo seguirá tal cual como está, porque Dios no existe. Pero yo sí creo que Dios existe, pero ustedes van a perder, porque si Dios no existe, bueno, se van a quedar ahí. Pero si Dios existe, dice que los que no creyeron en Él y no se entregaron a Él, pues no se irán al cielo. Y ustedes habrán perdido la gran oportunidad de entregar su vida para Dios, ¿no? Entonces dejó pues muda, ¿no? a la audiencia, todos aquellos que creían que tenían la razón, que si no lo veo no lo creo, ¿no? Y tantos de ellos, ¿no? Que hasta el día de hoy, y que los ateos no es que no creen en nadie, ellos creen en los ateos mayores, en los que ya murieron, ¿no? Como dice el fulano de tal, Como ¿no? dice Karl Marx, como dice Engel, Como dice otro dice, como dice Mao, dicen, Mao, ¿no? los que son ya comunistas. Tienen sus ídolos, y sus ídolos son ellos, ¿no? Entonces, no hay, hermanos, como dice Romanos, no hay excusa, o sea, no es que, bueno, ya, porque dices que no crees, entonces es que no hay excusa. Por ejemplo, solo para mencionar el versículo 24. Entonces, es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, al no querer reconocer, ¿no? Tenerlo todo enfrente, como Dios hizo todas las cosas, entonces quedaron pues en una completa oscuridad, abandonados completamente a una mente reprobada, a una mente, digamos, idólatra, ¿no? Porque alguien que adora un ídolo, que cree que ese ídolo que lo hizo el fulano de tal, que es un orfebre, que es alguien que moldea y hace cositas ahí, ¿no? En oro, en plata, en madera, ¿no? Hace imágenes, que es un pecador igual, y alguien que cree que ese Dios le va a hacer un milagro, imagínense, una mente totalmente en confusión y oscuridad, ¿no? Así es, terrible, terrible, ¿no? Hay muchas personas que pueden decir, ay, pero ser cristiano, eso es para gente, pues, no sé, inculta, eso es para gente, pues, que No sé. piensa, ¿no? ¿Cómo? Que no piensa. Que no piensa. Claro, porque ellos lo dicen, ¿no? Sí, ¿no? Ustedes dicen a mí Pero- a todo. Sí, pero quiero decirte, voy a dar voy a dar una pequeña lista de científicos que han sido cristianos y son de renombre. Sí. Me voy a dar esta lista para que no piense que los cristianos estamos en lo último de la escala Que la ciencia no de la- está separada de la religión. que la ciencia no está separada de la religión, que van de la mano. Exacto. A mí, muchos cristianos, al contrario, abrazaron la ciencia para poder ellos conocer un poco más cerca de Dios, de la creación, Y confirmar, ¿no? Y confirmar, Aquello por que dice supuesto. la Biblia. lo que dice la Biblia. Y ya está. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, Ajá. astrónomo cristiano, él propuso la teoría de la teoría heliocéntrica, ¿no? De que el Sol es el centro de la galaxia, ¿no? De la galaxia. Johannes Kepler, muy conocido también, él buscaba la armonía geométrica de la creación. Hay las leyes de Kepler con respecto a la gravitación. Galileo también, muy conocido, Galileo, pionero experimental, que comenzó a identificar la ciencia con el conocimiento demostrativo, ¿no? Galileo Galilei, que él decía que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿no? Inclusive la Iglesia Católica le dijo, es que la Iglesia Católica ellos decían que el Sol se movía alrededor de la Tierra. Esa se llamaba la teoría teocéntrica, ¿no? Terracéntrica, la Tierra era el centro. Entonces Galileo dice, no, la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿no? Entonces, es una contradicción. Isaac Newton, ya hablamos de Isaac Newton en ese momento, sí, fue cristiano también, teólogo. uno de los más grandes científicos. Él veía en las leyes de la física la mano del Dios diseñador. Dice. Claro. A través de la física él veía la grandeza de Dios, imagínate, a través de la ley de la física. Él estudiaba la termodinámica, la gravedad, él veía pues la grandeza de Dios, ¿no? Como hablamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué no salimos disparados de la Tierra o caemos? ¿Por qué? Porque hay la gravedad. Entonces él estudiaba la ley de la gravitación, ¿no? la ley de Newton, de la gravedad, ¿no? Debido pues a Dios, ¿no? Quería conocer más de Dios, imagínate. Michael Faraday también, ¿no? También James Clerk Maxwell, figuras claves en el estudio del electromagnetismo, fueron cristianos. También Arnold Pensais, premio Nobel de Física, también, tras descubrir la radiación de fondo de las microondas, afirmó que las observaciones sugieren un plan subyacente que podría llamarse sobrenatural. O sea, todo es parte de un plan, de un diseño, ¿no? Johann Pilgor, físico teólogo también inglés, que utiliza las analogías para explicar la racionalidad del universo. Paul Dalvis, físico teórico,
que, aunque plantea dudas, reconoce que la física moderna se acerca más al misticismo que al materialismo puro debido a la complejidad del cosmos. Michael B. y William Desmosky, bioquímico y matemático respectivamente, conocidos sus trabajos sobre el diseño inteligente y la complejidad irreductible en la biología. Y así, muchos hombres, pues, Blaise Pascal. Andrés Pascal también, Blas Pascal. Blas Sí. Pascal, Blas Pascal, y muchos hombres de Dios, ¿no? De muchos hombres de Dios que Tremendo. son conocidos. Y además, otro punto para anotar, los grandes premios Nobel y los grandes descubrimientos científicos a lo largo de la historia también fueron hechos no solamente por cristianos, sino también fueron hechos por personas que son judíos. Sí, un montón. Judíos, y los judíos creen en Es Dios el también. país que tiene más premios Nobel. Más premios Nobel a nivel mundial, Ujú. y ellos también creen en Dios. Una tecnología terrible. Uf, Sí, sí, sí. tremendo. O sea, creer en Dios pues no es para tontos, como podría decir alguno, o para Claro. gente que no es intelectual. Vemos aquí, hemos nombrado, Y en cuanto a inteligencia, hemos nombrado nosotros aquí algunos de grandes hombres, ¿no? De renombre, ¿ah? No cualquiera, Newton, claro. Kepler, Claro. Johannes Kepler, Nicolás Copérnico, Faraday, James Maxwell, de las llamadas del electromagnetismo. Vemos grandes hombres que han removido la ciencia Sí. a nivel mundial y han sido cristianos. Así es, Evangelista Anthony. Amén. Es impresionante, es extraordinario cómo Dios tiene pues sus hombres, ¿no? Hombres, mujeres que son apologetas de Él, son defensores de la palabra y solamente estudiarla y la palabra del Señor se defiende pues solita, ¿no? Solo hay que exponerlo, hay que mencionarlo, como estos hombres, ¿no? Que dejaron en alto la palabra de Dios, estuvieron siempre defendiéndola, siempre manifestando su fe y demostrando, ¿no? Que la ciencia, como le estaba mencionando hace poco, no está separada de la religión, porque ellos, en el caso de Isaac Newton, era teólogo y también era científico. Entonces, eran las dos cosas. Si no me equivoco, Blas Pascal también era lo mismo, ¿no? Matemático, pero todo esto pues no era pues como que hoy nos han hecho creer, ¿no? Que no, que la ciencia está separada de la religión y que esto nunca debe unirse, ¿no? Y no es así, no es así. Debemos nosotros conocer la ciencia, ¿no? Y de ese modo también la ciencia es confirmada, ¿no? Con la palabra de Dios. Es así. Así es. Así es, oyente. Entonces, tremendo, ¿no? Espero que lo que hemos hablado el día de hoy le haya servido para reflexionar un poco, aquellos que tal vez no creen un poco en Dios, y aquellos que son creyentes, pues que se afirmen más, ¿no? Su fe, que afirmen más su fe, ¿no? En el Señor, que usted pues ha creído pues en un Dios poderoso, que tiene ese poder, ¿no? Y de crear, traer a la existencia las cosas a través de su palabra, ¿no? Crear de la nada, y Él es el único que puede hacer eso, ¿no? Y Dios, ¿no? Qué tremendo. Así es, oyentes. Entonces los invitamos a los siguientes podcasts que vamos a tener en Misterios de la Biblia, ¿no? Les invitamos a todos ustedes a visitar nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. Nuestra sede nacional queda ubicada en la avenida Arica 248, a cuadra y media de la Plaza Francisco Bolognesi. Nuestro pastor principal aquí en Perú es el pastor Antonio Omar de Oliveira. Nuestra sede mundial queda en Sao Paulo, Brasil. Los cultos aquí son todos los días, ¿no? De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos a todos ustedes en nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. Venga, participe, internauta. Usted que acaba de escuchar este podcast, le invitamos para que siga aquí en la iglesia siendo bendecido y aprender un poco más, ¿no? Más de las cosas de Dios. Los invitamos a todos ustedes. Evangelista, llegamos ya al final entonces de este Amén, podcast. presbítero. Sí. Bueno, despedirnos. Que No, el Señor despedir. les bendiga, que la gracia del Eterno esté con cada uno de ustedes. Su hermano en Cristo, Antonio Ibarra. Su hermano en Cristo, presbítero Pedro Pablo Juárez, se despide de todos ustedes. De mi parte, que Dios le bendiga y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este podcast de Misterios de la Biblia. Que Dios les bendiga. Queden en la paz.